Sin más, me voy a permitir presentar a nuestro invitado del día de hoy, no sin antes agradecerle al maestro Vázquez Robledo que haya aceptado la invitación para ser parte de este ejercicio Conocer para Crecer. El maestro Juan Fidencio Vázquez Robledo es abogado, actualmente postulante en materia penal, disciplinaria, administrativa y municipal. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Sistema Penal por la Universidad Autónoma del Noreste, exagente del Ministerio Público especializado en delitos por hechos de corrupción en el estado de Coahuila durante 5 años. Certificado por ACAMS en materia de antilavado de dinero, ALD y delitos financieros. Certificado por ORPI y extinción de dominio, conocimiento del sistema estatal anticorrupción, diplomado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas por la ACE, diplomado en Sistema de Justicia Penal en materia de adolescentes, diplomado en Derechos Humanos en materia de Derecho Penal, experiencia en investigación y actuación ante tribunales en temas relacionados con personas servidoras públicas municipales y estatales de diversas entidades federativas. Sin más, bienvenido de nuevo, maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa, el CSIC, y bueno, el micrófono, el espacio, el webinar es todo tuyo. Comentarles, perdóname maestro, que al final tenemos como siempre una sesión de preguntas y respuestas para quienes decidan ir tomando nota y al final se las puedan hacer saber al ponente y bueno, en la medida de lo posible trataremos de deshogar todas o la mayor cantidad de ellas. Ahora sí, adelante maestro, gracias. Perfecto, le agradezco, maestro. Primero que todo, pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, al licenciado David, al CSIC, a la licenciada Mónica, por estar ahora sí que atentos y sobre todo por brindar la oportunidad, ahora sí que no me quisiera tampoco llamar muy joven, ¿verdad? Pero a las nuevas generaciones, ¿no? Que traemos ahí la intención de brindar un nuevo panorama sobre la forma en la que estamos ahora sí que ejerciendo el tema del derecho, ¿no? Ahora en lo particular, pues me corresponde platicar con ustedes acerca del tema de la defensa adecuada en tratándose de servidores públicos, tanto en la materia penal como en la materia administrativa y disciplinaria, ¿no? Y sobre todo, pues voy a hablar desde dos grandes puntos, ¿no? El primero de ellos, pues es desde la experiencia, es decir, durante años estuve como agente del Ministerio Público dentro de la Fiscalía Especializada en delitos por hechos de corrupción en el estado de Coahuila, en la cual pues principalmente mi labor era investigar tanto a todas las entidades públicas, perdón, e incluso a las entidades de naturaleza privada, es decir, las personas morales que tenían alguna relación o que se involucraban precisamente en asuntos de corrupción sobre todo. Entonces, esa es la primera parte y pues la segunda obviamente es la perspectiva legal, es decir, las normas que rigen cada una de las materias, tanto la penal como la disciplinaria, ¿no? Y precisamente que yo quisiera empezar obviamente desde las bases del contexto de lo que vamos a platicar. En primer término, para hablar de servidores públicos, pues primero tenemos que saber qué son los servidores públicos, ¿no? Ahora sí que un paréntesis antes que todo sería, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere participar, si alguien quiere formular alguna pregunta en cuestionamiento, está en el área del chat o bien sin ningún problema me pueden interrumpir a efecto de que formulen su pregunta y con todo gusto podemos ahí aportar a la respuesta, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a sentar la base, ¿no? Es decir, ¿qué son los servidores públicos y por qué tenemos que defenderlos? No quiere decir esto que antes no se acusaban los servidores públicos por algún tema que afectara a las finanzas públicas, ¿no? Es decir, el tema del servicio público, bueno, pues tiene desde que se crea propiamente un régimen prácticamente... Sí, perdón, Marlene. No, yo que se le quedó abierto el micrófono. Precisamente es de que tenemos ahora sí que un régimen donde existe una autoridad y existe una parte gobernada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, consideramos que los servidores públicos, bueno, pues entonces también van a tener injerencia tanto en la vida pública como en la vida, inclusive en la vida privada, ¿no? Pero aquí hacia donde vamos a enfocar el tema es precisamente a cuando estos cometen actos que están fuera del rango de actuación que ellos pudiesen tener, ¿no? Tanto en cuestiones de atribuciones como en cuestiones de obligaciones. Entonces, primero que todo, vamos a determinar que un servidor público es cualquier persona que tenga una cargo, empleo o comisión dentro de alguna de las entidades de carácter público. A partir de ahí entendemos que el servidor público entonces va a ser
cualquier persona que aparte que tenga un empleo, este sea remunerado. En temas municipales, precisamente, el Código Municipal para el Estado de Coahuila, y me refiero a este porque estamos desde Saltillo platicando y es donde tengo más acercamiento, es muy atinado al mencionar que servidor público se va a considerar a cualquier persona a la que se le haya dado una designación, un nombramiento, o bien que se encuentre dentro de la nómina del municipio o de la entidad paramunicipal o paraestatal que se trate. Entonces, a final de cuentas, cualquier persona a quien se le esté erogando un recurso público, entonces, por tanto, se considera esta una servidora pública, ¿no? Obviamente hay distinciones entre los servidores públicos federales y los servidores públicos del Estado o de los municipios, ¿no? Depende de cualquier orden de gobierno. Entonces, a partir de ahí, y teniendo como base de entendimiento del servidor público, el concepto como tal, ahora vamos a esta pregunta: ¿por qué tenemos que defenderlos o de quién tenemos que defenderlos, no? Precisamente en el año 2016 se crea el denominado Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente este Sistema Nacional Anticorrupción se genera como un mecanismo coordinado con diversas dependencias a efecto de prevenir, proteger, investigar y muy probablemente sancionar cualquier cuestión, tanto administrativa como penal, que cree un acto de corrupción. Esto es, que afecte las finanzas públicas, que afecte a la sociedad o bien que afecte la honestidad en el servicio público, ¿no? Entonces, a partir de ahí entendemos que los servidores públicos también pueden cometer delitos, ¿no? Sobre todo los mencionados delitos de white collar, ¿no? Es decir, los de cuello blanco. Entonces, a partir de ahí, vamos a entender que los servidores públicos en determinado momento también van a ocupar una defensa. ¿Por qué? Porque en algún momento pudieran ser sujetos u objetos de señalamientos por probables hechos delictivos. Es por eso que surge un concepto, el cual yo he acuñado, y yo le denomino las personas políticamente expuestas. ¿Por qué les denomino personas políticamente expuestas? Porque al final de cuentas un servidor público siempre va a estar, y ahora sí que valga, como lo voy a mencionar de manera muy coloquial, en el ojo del huracán, ¿no? El servidor público, trátese en cualquier orden de gobierno, siempre va a estar, ahora sí que sujeto a cualquier observación, a cualquier ataque, inclusive a cualquier tema en el que pudo haber, ahora sí que infringido alguna cuestión que la sociedad no vio como, ahora sí que correcta, o bien que no considera legal, ¿no? Entonces, por eso es que denomino a estas personas como personas políticamente expuestas. ¿Por qué? Porque en algún momento pudiesen también estas ser objeto precisamente de alguna acusación de carácter disciplinario o penal. Ahora bien, ya consideramos que es un servidor público, ahora ya consideramos que el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que de manera homóloga en cada entidad federativa, se va reproduciendo. En cada estado tenemos este sistema. ¿Para qué sirve este sistema? Como ya lo mencioné, para evitar que sucedan actos de corrupción. Y cuando sucedan, combatirlos. Y sobre todo, más allá de combatirlos, tratar de sancionarlos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, se generan dos grandes vías precisamente para buscar la solución a estos problemas de la corrupción, ¿no? Y la corrupción entendida desde un punto de vista tanto, vamos a llamarlo, tanto doctrinario, porque precisamente como corrupción no hay un concepto como tal, a diferencia de propiamente la legislación de Yucatán, en la que la legislación de Yucatán sí advierte propiamente que por corrupción se entiende cualquier acto arbitrario de autoridad mediante el cual precisamente se obtiene algún beneficio económico para un servidor público o bien para cualquier persona o empresa relacionada en el servicio público, ¿no? Entonces, ese es a final de cuentas un tanto restringida, ¿no? Porque precisamente la corrupción va más allá. Es decir, la corrupción es un fenómeno precisamente que, además de atacar las finanzas públicas de una sociedad, pues aparte también ataca a la sociedad, ¿no? No, es decir, no, a final de cuentas, no existe este derecho humano, como bien lo ha señalado la Suprema Corte, del derecho a un ambiente libre de corrupción. No lo existe. ¿Por qué? Porque precisamente en todos existe esta corrupción que puede ser en tres determinadas escalas, ¿no? Tanto mínima, media o máxima. La mínima son cuestiones tan básicas como llegar no sé, a una dependencia para llevar a cabo algún trámite y darle ahí algún tema de dinero a una persona. ¿Para qué? Para que te agilice el trámite, ¿no? Eso es tal vez en la media, ¿no? Y
ahora sí que del otro lado y muy extremista, pues también está la corrupción en gran magnitud, ¿no? Que precisamente viene a ser esta tipo de corrupción en la que se involucran ya temas inclusive hasta transnacionales, ¿no? Es decir, la corrupción a gran escala que sobre todo afecta al país y afecta inclusive a nivel mundial. Entonces, a partir de ahí se van a desprender ciertas circunstancias en las que cualquiera de los servidores públicos que les comentaba, personas políticamente expuestas, pudiesen ser señalados. Y ahora sí vuelvo a la parte en la que les decía que había dos grandes vías para tratar de prevenir y sobre todo corregir o bien sancionar a las personas servidoras públicas. La primera de ellas es el derecho administrativo disciplinario. ¿Qué es el derecho administrativo Vamos y les disciplinario? agradecemos. Perdón, maestro, les recordamos y les agradecemos mucho los micrófonos en silencio, si son tan amables. Adelante, maestro. Ok, perdón. Sí, bien. ¿Por qué un derecho disciplinario? Es decir, ¿hacia dónde se dirige el derecho disciplinario? ¿Cuál es la esencia del derecho disciplinario? Bien, el derecho disciplinario parte de un derecho administrativo, ¿no? Entendiendo que el derecho administrativo ahora sí que son las cuestiones que tiene que ver gobierno con un particular, ¿no? Alguna afectación a su esfera jurídica de derechos. Ahora lo retoma el derecho administrativo, pero ahora desde un punto de vista disciplinario. ¿Disciplinario por qué? Porque precisamente busca que los servidores públicos cumplan con los valores, con los principios propios de un servicio público de calidad, ¿no? Es decir, cuestiones de honradez, cuestiones de responsabilidad, cuestiones de honestidad, cuestiones de profesionalismo, cuestiones de lealtad, sobre todo. Esos temas son los que está buscando el derecho disciplinario. Y por otra parte viene lo que es el derecho penal. El derecho penal, como algunas personas de aquí lo sabemos, los que somos abogados, los que no somos abogados, bueno, pues el derecho penal es la última razón del derecho. Es decir, el último recurso que pudiese existir para llevar a cabo algún procedimiento que pudiese desencadenar alguna, o que bien pudiese verse solucionado por alguna de las otras vías, perdón, pues es precisamente esta la última puerta, ¿no? El derecho penal. ¿Hasta qué vamos a llegar al derecho penal? Bien, a efecto de, ahora sí que intervenir propiamente de manera punitiva o bien a forma de castigo por las actuaciones que pudiese desarrollar con una persona servidora pública, ¿no? Entonces, estas dos grandes vías, tanto el derecho administrativo disciplinario como el derecho penal, son cuestiones que habrá que tener muy en cuenta siempre que se trate de servidores públicos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas un servidor público puede verse involucrado en ambas vías. Y eso sí quiero dejarlo muy en claro. La vía disciplinaria administrativa y la vía penal no son vías que una subsuma a la otra o que una esté por encima de la otra, sino que son vías totalmente independientes, las cuales se pudiesen seguir a la par y sobre todo que son de una naturaleza diversa y que persiguen objetos diversos. Como ya bien lo mencioné, si bien es cierto, el derecho penal busca un castigo al servidor público por haber cometido actos fuera del rango de sus actuaciones, pues precisamente el derecho administrativo disciplinario persigue que éste lleve a cabo o que preste un servicio público conforme a los principios y valores que rigen dicho actuar, ¿no? Entonces, de ahí se desprende otro tema, ¿no? Y por decir, ¿por qué en algún momento pudiesen tratar de castigar o tratar de buscar una sanción para un servidor público? Bueno, pues precisamente el servidor público siempre se rige por lo que denominamos un principio de legalidad, ¿no? Es decir, el principio de legalidad enfocado en los servidores públicos, bueno, pues va enfocado en el tema de que el servidor público solamente pudiese realizar o bien debiese realizar lo que la ley le establece de manera muy específica. Es decir, si bien establecido en la ley, el servidor público, perdón, puede llevarlo a cabo. En caso contrario, perdón, si no lo lleva lo que la ley le establece, entonces estamos hablando de que está infringiendo la norma. Por eso precisamente la ley es muy clara, tanto en la vía disciplinaria y en la vía penal, para que cualquier actuación y que inclusive cualquier omisión a la que estuviese servidor público obligado o facultado para observar no lleve a cabo, entonces podemos estar hablando de estas situaciones, ¿no? Por lo regular, siempre en los servidores públicos se ven involucrados en algunos temas ahora sí que que vayan a hacer unas actividades de riesgo, ¿no? Son actividades propiamente que representan un riesgo siempre para cualquier servidor público, ¿no? Yo le comentaba a algunos clientes que tengo
y son precisamente, se dedican a servicio público en los municipios y en el estado. Le digo, ¿sabes qué? El tesorero, desde el momento en el que le dan su nombramiento, ya trae en el cuello precisamente un mecate, ¿no? Ahora sí que ya trae ahí un hilo precisamente colgado en el cuello desde el momento en el que lo designan. Y no me quiero referir a esto a que sea malo o que esté mal ser un tesorero, o bien que no lo sea nunca, sino lo que yo le comento, lo que yo le comento es, precisamente tengan mucho cuidado con lo que puede o no hacer un tesorero, ¿no? Porque precisamente este es el encargado de las finanzas públicas del municipio, del estado, entonces es la persona que va a tener la mayor responsabilidad, ¿eh? Entonces, yo siempre le he comentado que con base en mi experiencia y con base en determinados estudios que he llevado a cabo en diversas entidades, existen algunas áreas de riesgo. ¿Cuáles son estas actividades o áreas de riesgo? De manera ideal, la tesorería. La tesorería, llámese tesorería del municipio, tesorería o Secretaría de Finanzas del Estado o de la Federación, siempre va a encontrar alguna problemática o el tema del gasto público. En segundo tema, otra actividad también que siempre surge un riesgo, bien precisamente son las licitaciones, ¿no? Las licitaciones tanto para obras públicas, tanto para adquisiciones o servicios, siempre involucran un sinfín de problemáticas y derivado de qué? De que no se observa precisamente lo que la ley establece para que se lleve a cabo una licitación, ¿no? La licitación, refiriéndola en cualquiera de sus modalidades, tanto una licitación pública, una licitación de manera restringida o una licitación por adjudicación directa, ¿no? Otro tema que siempre involucra algunos problemas es el tema de las nóminas, ¿no? El área del departamento de nóminas, por lo regular, siempre se advierten problemáticas por los temas de nepotismo, ¿no? Es decir, muchas de las entidades aún siguen con el pensamiento arraigado de, pues yo aquí mando porque soy el gerente, el alcalde, el presidente, el director, y entonces a partir de ahí, bien, pues yo coloco a las personas que a mi consideración pudiesen estar en un lugar, pero no por meritocracia, sino por temas de vínculos o lazos afines o consanguíneos, ¿no? Y el tema también que por naturaleza siempre involucra problemáticas es el tema del desarrollo social, ¿no? Siempre las secretarías de desarrollo social o el departamento que se encargue de brindar apoyos sociales también siempre va a involucrar temas. ¿Por qué? Por temas tanto desde desde que nacen estos departamentos, la forma en la que trabajan y la mecánica de las entregas de los apoyos sociales, siempre hay un problema, ¿no? Entonces, estas actividades principalmente son las que presentan problemas siempre para los funcionarios públicos. Entonces, los funcionarios públicos, por lo regular, siempre son señalados por alguna omisión o actuación ilegal precisamente dentro de estas, algunas de estas, ¿verdad? Actividades de riesgo. No quiero decir que son las únicas, hay otras también que presentan, como el tema de cabildo, temas de la Secretaría del Ayuntamiento, llámese temas de Secretaría, no sé, de turismo, siempre donde se involucre dinero público o arcas públicas, siempre va a haber algún detalle, ¿no? Entonces, ahí es donde se observa precisamente el tema de las problemáticas a las que se enfrentan los servidores públicos, ¿no? Y entonces ahora sí que, teniendo todo este concepto, ahora sí es cuando llegan los servidores públicos y requieren el apoyo legal de una persona que conozca del tema. Precisamente, yo cuando estaba en la Fiscalía Anticorrupción siempre teníamos algo muy en claro, ¿no? Hay abogados, hay muchísimos defensores que conocen del tema y precisamente como yo estaba en la Fiscalía Anticorrupción, pues ahora así que de índole penal, y hay muchísimos que conocen de todos los temas. Sin embargo, los temas de corrupción, los temas que involucran servidores públicos, siempre vienen a ser temas que generan complejidad tanto en el estudio, en el análisis de la investigación, como propiamente en la defensa de estas personas. Y no nada más en la defensa, inclusive en la asesoría jurídica de las personas servidoras públicas, ¿no? Es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que llevar a cabo un robo, la defensa de un robo, la asesoría de un robo, la asesoría de una violación o la defensa de un homicidio. ¿Por qué? Porque estos ya tienen, son temas muy genéricos y ya tienen una manera ortodoxa de trabajar, ¿no? Sin embargo, el tema de los servidores públicos y los delitos cometidos por servidores públicos o faltas administrativas cometidas por servidores públicos, pues resulta ser un tanto más complejo porque es un tema muy casuístico, ¿no? Cada uno maneja su forma de trabajar. Por lo regular y de acuerdo a las temas con base en la experiencia, por lo regular,
estas personas servidoras públicas siempre se ven involucradas en redes de corrupción, ¿no? Es decir, una persona no nada más es la que realiza un acto de corrupción. Siempre, por lo regular, hay quien la ejecuta, hay quien de manera intelectual realiza el recorrido propiamente tanto del panorama de las consecuencias y de las concausas que pudiesen existir, pero siempre en lo regular existen redes de corrupción, ¿no? Entonces, partiendo de esto de las redes de corrupción, hay que entender que la defensa de los servidores públicos, por lo regular, en cualquier fiscalía del Estado, digo, he trabajado ahora sí que varios asuntos de servidores públicos, y por lo regular nos enfrentamos siempre a que señalan a una persona, es decir, el fin último, o bien el destinatario final, o la persona del menor rango, siempre por lo regular es la persona que señalan tanto la fiscalía como los órganos internos de control, ¿no? Entonces, antes de entrar a detalle de esto, sí me gustaría también dejar en cuenta que existen autoridades precisamente que se encargan de investigar cualquier actuación u omisión que pudiese verse permeada de algún acto de corrupción o de algún acto en el que los servidores públicos pudiesen tener responsabilidad. Por la vía disciplinaria, por la vía administrativa, bien, pues están los órganos internos de control que tiene cada una de las dependencias, cada uno de los municipios y cada una de las entidades públicas, que precisamente como su nombre lo dice, es el encargado de regir, de coordinar, de organizar todo la forma en la que se está manejando, en la forma en la que se está llevando a cabo todas las actuaciones propiamente dentro de su municipio, de su entidad que se trate, ¿no? Por otra parte está la Auditoría Superior del Estado, digo, el órgano encargado de fiscalizar, que depende propiamente del Poder Legislativo. Bueno, pues es quien se encarga ahora sí que de revisar peso por peso que se haya gastado cualquier entidad pública, ¿no? Y por otra parte viene a ser también el Tribunal de Justicia Administrativa, que también se crea precisamente con el Sistema Nacional Anticorrupción y que va enfocado ahora sí que a tratar de dar un castigo precisamente cuando se trata de faltas administrativas graves, ¿no? Por otra parte, en el ámbito penal, pues está la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de cada estado. Hay una hay una federal y hay otra una homóloga, perdón, en cada estado. Y a la par, pues también viene el Poder Judicial del Estado por medio de sus centros de justicia penal, que precisamente es donde establecen si la persona es o no responsable o culpable, si la encuentran en determinado punto de cualquier comisión de un hecho. Entonces, el servidor público se puede ver involucrado en estos tipos de esferas, ¿no? De estas autoridades. Entonces, en primer término, pudiese llevar actuaciones de naturaleza administrativa y disciplinaria. Bien. Lo que hace aquí la autoridad administrativa y disciplinaria, pues bien, primero que todo es verificar qué tipo de falta se cometió. La autoridad disciplinaria, por lo regular, siempre se centra de manera inicial en un órgano interno de control. Un órgano interno de control, como lo comentaba previamente, lo tiene cada una de las dependencias, tanto del municipio, del estado como de la federación, a efecto del control propiamente de cada entidad. Ese órgano interno de control tiene a su vez tres diversas subautoridades, por así denominarlas. La primera es la investigadora, que se encarga precisamente, como su nombre lo dice, de investigar si alguna situación tiene calidad o tiene carácter de falta administrativa. Posteriormente viene la autoridad substanciadora, que precisamente es la consecuente de la investigadora y la que va a determinar si la falta precisamente que llevó a cabo la investigadora o que le está pasando la investigadora a través del informe de presunta responsabilidad administrativa, que conocemos como IPRA, si precisamente si este IPRA advierte que hay datos probatorios, datos fácticos y datos jurídicos que permiten advertir que sí se trata efectivamente de alguna cuestión de alguna falta administrativa. Pero esto la va a dividir en dos temas, ¿no? Si encuentra que hay una falta administrativa no grave, será la autoridad substanciadora quien seguirá propiamente la resolución del tema, ¿no? Ante su autoridad resolutora, que es la tercera de las que compone el órgano interno de control. En dado caso que encuentre que se trata de una falta administrativa grave, ahora sí involucra a lo que es el Tribunal de Justicia Administrativa. Hay un Tribunal Federal también de Justicia Administrativa y se reproducen sus homólogos en cada uno de los estados.
Esta autoridad resolutora, a su vez, también va a determinar si algún hecho pudiese tener o revestir un carácter de delito, ¿no? Al momento en el que considere que se trata de un hecho con apariencia delictiva, entonces tiene que dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, a efecto de que ésta lleve a cabo tanto la investigación como su posterior judicialización o llevar a cabo el asunto frente a una autoridad judicial. ¿Para qué? Porque a final de cuentas la autoridad ministerial nada más tiene facultades precisamente para investigar, no para juzgar si una falta o si un hecho cometido por un servidor público es delito o no lo es. Eso ya se va a determinar por parte de un juzgador en materia penal, ¿no? Entonces, de esta forma es de esta manera son las formas en las que trabajan precisamente las autoridades. Como les comentaba, la Auditoría Superior del Estado, como órgano fiscalizador, también pudiese llevar a cabo actuaciones como un órgano interno de control. Sin embargo, y precisamente por el tema tal vez de su carga de trabajo, por el tema de que tiene que estar auditando de manera continua, siempre lo allega al tribunal, al órgano interno de control o bien a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. Entonces, a partir de ahí, hay dos vertientes y aquí es donde enfocamos precisamente el tema de la defensa de los servidores públicos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros, servidores públicos, nos vemos involucrados en una situación de este tipo, ¿no? Bien, de acuerdo propiamente a evitar todas las sanciones posibles, es decir, por la vía administrativa nos pueden suspender, nos pueden amonestar, nos pueden inhabilitar inclusive, o bien nos pueden hacer pagar una multa. Bien, pues el trabajo del defensor precisamente va a ser en ese sentido que no exista una sanción. Por la vía penal, de la misma manera, ¿no? Es decir, que no exista una sanción para la persona servidora pública en virtud de ciertas cuestiones. Entonces, para no tratar y que no resulte tan confuso, primero voy a abarcar la parte administrativa y voy a terminar con la parte penal, ¿no? Principalmente la parte administrativa y ante los órganos internos de control, que con mucho respeto lo voy a decir, si hay aquí algún órgano interno de control, la verdad, con respeto me voy a atrever a decir esta parte, pero aún no están familiarizados precisamente con la forma en que se trabaja o con la forma en que debería de trabajar un órgano interno de control. Es decir, yo siempre he considerado al órgano interno de control como un contrapeso precisamente al poder público que tiene los altos mandos de una entidad pública. Entonces, a partir de ahí, yo sí considero que los órganos internos de control aún no se percatan o todavía no entienden el poder que tienen precisamente para contrarrestar el arbitrio con el que siempre funcionan o con el que por lo regular funcionan la mayoría de los servidores públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un órgano interno de control? Que aún no entiende que precisamente de acuerdo a la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene un sinfín de poder de actuación. Es decir, puede investigar, puede tomar declaraciones, puede llevar a cabo solicitud de documentos, puede llevar a cabo actas de verificación de domiciliarias, puede llevar a cabo un sinfín de situaciones. ¿Y qué pasa? Que por lo regular no tienen todavía la firmeza para llevarla a cabo porque precisamente los órganos internos de control siempre están ahora sí que puestos o colocados en dicha posición o dicho encargo por virtud de que el encargado o el alto mando de dicha entidad pues es el que los puso ahí, ¿no? Entonces, ahora sí que trabajan por medio de indicaciones o sobre todo órdenes de los superiores jerárquicos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde podríamos entonces dirigir la defensa? Y esto tal vez para la defensa de los servidores públicos sí nos resulta bastante. Ay, ¿sabes qué es cierto? Perdón, les recordamos, perdón, maestro. Si todavía no tuviera. Los micrófonos en silencio, por favor. Gracias. Sí, vale. Entonces, a partir de ahí podríamos considerar hay ciertas situaciones que pudiéramos entonces encontrar que como una defensa, ahora sí que real, y a eso es a lo que voy con la palabra adecuada, porque precisamente una defensa puede ser cualquier persona que lleve a cabo
valga la redundancia, la defensa de los intereses de otro. Sin embargo, la defensa adecuada es la defensa que te va a brindar desde un inicio el análisis, el acompañamiento y sobre todo resultado precisamente que es el que se busca, ¿no? Evitar la sanción correspondiente. Entonces, como le mencionaba ahorita, la falta de dureza y la falta de firmeza por parte de los órganos internos de control, pues nos da un plus a efecto de considerar ciertas cuestiones, ¿no? Como defensores. ¿Cómo vamos a defender a los servidores públicos? Precisamente en principio, el tema de la solventación de las auditorías. Por lo regular, siempre llega el órgano interno de control a generarte un acto de molestia como cuando ya eres servidor público o ex servidor público, como se trata el caso en particular. ¿A dónde? A las auditorías. Oye, ¿sabes qué? Tú no presentaste tal documentación, tal recibo, tal voucher, tal orden de compra, tal factura, y por eso precisamente hay datos que suponen que tú desviaste ese dinero. Oye, espérame, la obra, el servicio, la adquisición, ahí está. ¿Cómo vamos a suponer que yo me llevé o que yo desvié ese dinero? Entonces, precisamente, la etapa inicial es tratar de solventar cualquier cuestión en esa naturaleza, ¿no? Yo siempre les comentaba a los clientes que yo tengo aquí, y también cuando está la fiscalía lo utilizaba como una forma de apoyo a los municipios. Yo les decía, por favor, cada cuestión que hagas, deja constancia. Porque si no dejas constancia, precisamente vas a dar pauta a que en cualquier momento vengan y te lleven a cabo cualquier señalamiento. Eso es a lo que vas a dar pauta. ¿Y tú cómo te vas a defender si no tienes el acceso a los documentos? ¿Por qué? Porque precisamente las entidades involucran otro tema también, que es el tema político. Cada cierto tiempo va cambiando, en algunos hay alternancia, en algunos no hay alternancia, y mientras no hay alternancia todo está bien, pero si hay alternancia, ahora sí que las puertas se cierran completamente. ¿Para qué? Para tú utilizar o solicitar la documentación para defenderte, ¿no? Entonces, la primera parte que tenemos que advertir es, hay forma de solventar la auditoría o la narración del hecho que genera una infracción para yo llevarla a cabo, sí o no. A partir de ahí vamos a ubicar si podemos realizar una solventación real o si no la podemos realizar, ¿no? Posteriormente viene el tema de qué actuaciones realizó el órgano interno de control y qué actuaciones las hizo conforme a derecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí voy a ver si la motivación y el fundamento estuvo real. Si las solicitudes que realizó, no sé, de mi información bancaria, porque precisamente creen que yo dejé el dinero en mi banco, bueno, vamos a ver si se realizó conforme a derecho, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas de las veces solicitan información mediante un oficio, pero no son las formas, ¿eh? Es decir, si tú me vas a vulnerar alguno de mis derechos, como mi secreto bancario, como mi información confidencial, como mi información personal, bueno, tienes que hacerlo de acuerdo a las formalidades establecidas en la ley, ¿no? La ley de responsabilidades administrativas incluso y el Código Penal señalan que tratándose de delito hechos de corrupción precisamente, el secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto, cualquiera de esos tipos de información que resulta confidencial o personal, tienen calidad de no confidencial para ellos. Y asimismo lo establece la ley de acceso a la información pública. Tratándose de delitos de corrupción, no existe información confidencial. A ver, entonces, ¿dónde quedan mis derechos, ahora sí que humanos, o mis garantías propiamente en el proceso, ¿no? Ahí quedan prácticamente de lado, y por lo cual en determinado momento, trátese de un amparo, trátese de algún tipo de recurso o de juicio en el cual se curan mis garantías como gobernado, ahí en automático se advierte que entonces no podían llevarla a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a checar precisamente? Todas las actuaciones que llevó a cabo el órgano interno de control. ¿Para qué? Para advertir que ahí están los errores. Y a partir de ahí buscar dos cuestiones básicas, ¿no? La improcedencia, de acuerdo a la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, y sobre todo el tema del sobreseimiento, ¿no? Es decir, si yo busco la improcedencia porque ya el tema ya está prescrito, o porque no tiene competencia la figura que me está llevando a cabo el procedimiento, o porque ya había una sanción previa y no se percataron porque cambiaron de administración, o bien existe una causal de sobreseimiento porque
no se advierte que sea una falta administrativa, entonces en automático queda sin efectos toda la investigación en tu contra, ¿no? Eso precisamente es lo que tratamos de buscar como una defensa adecuada para los servidores públicos en la materia administrativa. Ahora bien, ya para enfocarme a la materia penal y ya para no irme tan extenso, porque digo, podemos platicar todo un día de todos estos temas, ya para ir acortando esta parte y ya para ir finalizando el tema, la defensa en materia penal siempre va a requerir de 3 cuestiones, ¿no? La primera de ellas es el análisis de dónde viene la denuncia. ¿Por qué? Porque como le comentaba, los temas políticos y el revanchismo político es muy dado en estos temas de servidores públicos. Entonces, a partir de ahí, habrá que advertir si es viable ofrecer una defensa férrea o bien si nada, habrá que buscar una solución precisamente en naturaleza tanto político-legal, por así denominarlo, ¿no? En segundo tema, habrá que ver si viene de la Auditoría Superior del Estado y buscar que precisamente se lleve a cabo una nueva solventación por parte de ahora quien nos está investigando, en este caso la autoridad ministerial como es la Fiscalía. A ver, Fiscalía, solicita tú la información a la dependencia, ¿para qué? Para que te entreguen los documentos que hacen falta. Y ya con eso, a final de cuentas, te das por servido, ¿no? Y la última cuestión, habrá que advertir si son competentes o no las autoridades que nos están llevando a cabo el proceso. Es decir, en alguna ocasión y con base en la experiencia nos tocó un asunto precisamente de la defensa de un servidor público. Sin embargo, aquí llevaban o existían, perdón, recursos federales, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado me está llevando a cabo un proceso si existe un peso federal? Y de acuerdo a la misma ley de coordinación fiscal, te dice que si existe un peso federal de naturaleza meramente que provenga de un fondo, de una aportación de naturaleza federal, entonces todo el numerario propiamente se vuelve federal y por lo tanto la federación tiene calidad de víctima y será la federación que te esté solicitando la devolución tanto del dinero o bien el castigo que te quieran imponer de acuerdo al propio procedimiento. Entonces, esta es hasta la parte ministerial. Después, en algún momento nos llega una notificación, una orden de aprehensión por parte del juzgador y con el cual vamos a llegar a una audiencia. Bueno, pues habrá que también señalar y advertir de qué nos están acusando, ¿no? ¿De qué trata la carpeta de investigación? Por eso llegamos a una formulación de una imputación en la que primero habrá que advertir qué hechos estamos hablando. Si los hechos consideramos o no que son delito, bueno, habrá que ver de acuerdo a las propias naturalezas de los tipos penales, ¿no? De los delitos. Y sobre todo algo que yo siempre he abogado, sobre todo en ese tema, ¿es atribuible a mi figura o no? Es decir, de acuerdo al principio de legalidad y sobre todo entendiendo que yo puedo hacer nada más lo que a mí me establece la ley que puedo hacer, como al presidente municipal, como regidor, como director de obras públicas, como secretario de ayuntamiento, como secretario de turismo, como secretario de desarrollo social, como ustedes lo quieran ver en cualquier entidad. ¿Realmente lo que me están imputando es atribuible a mi persona? Eso es la pregunta básica, ¿no? Sobre todo en la defensa de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque por lo regular buscan señalarle un hecho hacia una persona cuando ésta precisamente no tenía la atribución de hacerla. Entonces ahí estamos hablando de una omisión, pero no me puedes hablar de que ese delito fue por una actuación que precisamente no estaba en mis manos. Esa actuación tendrás entonces que imputarla o que atribuirla al encargado, al director, al primer mando de ese departamento precisamente. Ejemplo, y ya para cerrar el tema, unas adquisiciones. ¿Por qué entonces le estás atribuyendo una adquisición a un alcalde si no está dentro de sus atribuciones? ¿Por qué no me señales mejor al director de adquisiciones, al contralor, al departamento de desarrollo urbano, que entre los tres, como una figura de burocrática y sobre todo como un mecanismo con el que trabaja una administración municipal en este caso, y digo, me atrevo a sacarlo en este ejemplo, ¿por qué me lo estás atribuyendo a mí, alcalde? O sea, es decir, los servidores públicos y los señalamientos por hechos delictivos a los servidores públicos no deben de ir enfocados en dar noticias o dar algún plus o dar, no sé, algún enfoque para que la sociedad diga, ah, sí están trabajando las instituciones. No, eso ya será cuando ellos realicen alguna actuación que esté fuera del margen de su rango de actuación. Sin embargo, hasta el momento la persona que sea atribuible cierta conducta es a quien se deberá entonces imputar la conducta. Entonces, a partir de ahí son las formas en las que podemos llevar a cabo una defensa adecuada. Como les comentaba, adecuada se refiere precisamente que sea personas expertas o especializadas, pero en ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo por esta vez hasta ahí.
La verdad es que agradezco bastante la atención. Hay algunas preguntas en el chat. Licenciado David, ahora sí que yo quedo a tus instrucciones y les agradezco bastante a todos la oportunidad y la atención. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestro. Ha sido muy claro sobre este tema tan importante de responsabilidades administrativas. Hacer algunas, algo para complementar, si acaso cabe, pues, también me dedico un poco a la materia administrativa. Sí creo que es muy complejo el tema de responsabilidades administrativas en México, mucho más complejo que en otros países, porque en México, a diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares, se fusionó el Sistema Nacional Anticorrupción con el régimen de responsabilidades administrativas. Entonces se colocó como eje del sistema a las responsabilidades administrativas. Habemos algunos, como es mi caso, que no coincidimos con que sea lo más conveniente haberlo hecho de esa forma, porque lo que se hace es que se forzan ciertas conductas y prácticas que no necesariamente tendrían que ser constitutivas de actos de corrupción y tienen el tratamiento de actos de corrupción o hasta delitos, ¿no? Con la complejidad, además de que tenemos un catálogo legal desbordado, el listado de faltas graves, de faltas no graves, de principios, de directrices, además, porque los principios y las directrices también vinculan y también obligan y también son constitutivos de responsabilidad administrativa o penal, ¿no? Ha sido muy claro, ha sido muy puntual, poco que agregar. Ahí yo creo que, y alguien lo puso ahorita en el chat, me parece muy acertado, creo que algo muy útil es conocer nuestras funciones, nuestras atribuciones, nuestras obligaciones, conocer este catálogo que está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de cuáles son las faltas graves, cuáles son las no graves, desde lo más básico, que es el tema con que, bueno, yo en lo personal también he discrepado mucho, maestro, de las declaraciones patrimoniales, es decir, la gran mayoría de las faltas no graves tienen que ver con la no presentación de declaraciones patrimoniales. Sabemos quienes estuvimos en desacuerdo con que todas las personas servidoras públicas tuvieran que presentar sin distingo la declaración patrimonial, ¿no? Me parece que es algo poco funcional, complejiza mucho el cumplir con las obligaciones a todas las personas servidoras públicas y quita el foco de muchas personas servidoras públicas que cometen actos de corrupción y que no están al nivel de todas las personas que solicitaron, que tienen la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, ¿no? Lo que ya comentabas de los órganos internos de control, creo que ha sido deficiente, creo que el sistema ha sido deficiente, creo que el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha sido deficiente por las deficiencias del sistema, porque está vinculado inevitablemente, maestro, como bien lo mencionaste, a intereses de índole político, al cambio de administraciones municipales, estatal, federal, lo hemos visto en el ámbito federal, en fin. Pero bueno, es un tema muy importante, te agradezco mucho de nuevo que hayas aceptado la invitación, no lo agotaríamos, ahorita te voy a pedir que nos hagas el favor, si estás de acuerdo, de compartir en el chat algún correo, algún teléfono, agradecerles a todas las personas que nos acompañan en esta situación. Hay muchos saludos y muchos reconocimientos de varias partes del país, de Mexicali, Baja California, que está Cristian, de Villahermosa, Tabasco, Mariana, de Guadalajara, de Tuxtla Gutiérrez, no quiero mencionar más nombres para no ser omiso, de Saltillo, por supuesto, que bueno, tú eres de Saltillo, yo también, de nuestro querido Saltillo, pues, y se ha conectado mucha gente también de allá, de Chetumal, Quintana Roo, pues es que es un tema que nos interesa pues en todo el país, a quienes nos dedicamos a temas de derecho, académicos y por supuesto, lo más importante, pues a las personas servidoras públicas, ¿no? Entonces, estamos sobre el tiempo. De hecho, si me permites ahí nada más un comentario. Y claro, adelante, maestro. Precisamente, digo, bien lo mencionó aquí en el chat Rubén, y dice, sí, todos tenemos que conocer, y sabes que ese es el principal problema de las entidades cuando ingresan en una administración nueva. Es decir, no llegan y empiezan a conocer o a aprender, sino llegan con el sistema arraigado es que antes le hacían así, yo también lo voy a seguir haciendo. Yo le comentaba a varios municipios, oye, el tema de que lo hayan hecho mal no quiere decir que en algún momento va a estar bien. Lo que está mal va a seguir siendo mal. Entonces, tengan cuidado en esas cuestiones de qué hacemos y qué no hacemos. ¿Por qué? Porque eso es otro tema muy complicado, ¿no? Ahorita, la normalización y de otro, como otro punto, de hecho, el tema de las declaraciones patrimoniales aquí en Coahuila ya está tipificado, ¿eh?
Ya A tenemos. pesar de ser una cuestión de naturaleza no grave, en Coahuila ya está tipificado como delito. Entonces dices, ay, caray, o sea, por no presentar en tiempo mi declaración patrimonial, entonces estamos tipificando cualquier conducta de los servidores públicos. ¿Para qué? Bueno, para tener algún punto en el cual podemos hacer un quiebre precisamente de la figura, ¿no? De la autoridad que representaba en determinado momento. Entonces te digo, sí quería hacer nada más esos dos comentarios para dejar ahí muy bien claro todo ese tema. Y pues la verdad es que la defensa de los servidores públicos es complicada, sí, bastante, pero también es de mucho aprendizaje, ¿no? De bastante aprendizaje, y habrá que incursionar en esos nuevos temas para todas las personas, y la verdad es algo muy bueno. Entonces aquí me pongo a sus órdenes, dejé mi contacto de correo y de teléfono, porque cualquier cosa pues estoy completamente a sus órdenes. ¿Vale? Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Yo creo que sí nos da el tiempo para un par de preguntas, si estás de acuerdo. Perfecto, me parece claro. Híjole, no sé, alguien que guste intervenir. Es que hay preguntas, les propongo lo siguiente para no ser descortés. Lo que está en el chat, y ya comprometerte, maestro, en ese sentido, discúlpame, tal vez que con tiempo, porque seguramente tienen mucho trabajo, puedas írselo respondiendo por WhatsApp o por correo, los comentarios del chat, guardar el chat, y ahorita responder a dos preguntas de manera verbal, de tal forma que las respuestas sean ilustrativas para todas y todos. ¿Estás de acuerdo, maestro? Claro, me parece, claro que sí. Muy bien, pues aquí está ya, hijo, es que no tiene nombre, pero bueno, está levantando ya la mano. Adelante, quien está levantando la mano, solo dice iPhone. Ahí está. Perdón, soy Daniel Acosta. No sé si Adelante. se escuche. Muy bien. Muy bien. No, nada más quería preguntar, del tema de que, o sea, como país, el derecho humano a la buena administración, o sea, que si se puede aplicar como prevención al tema de la corrupción en México. Bien, sí, precisamente, Daniel, gracias por la pregunta. De hecho, ahora de este lado de defensa, me ha tocado defender ahí varios servidores públicos, y precisamente yo involucro ese principio, el principio a una sana, a una correcta administración pública, y aparte involucro también el derecho humano a un ambiente libre de corrupción, ¿no? Digo, la Suprema Corte ya se ha enfocado en ese tema, y sobre todo el principio que mencionas, pues es muy atinado, ¿no? A ver, yo como gobernado tengo derecho a que la sociedad, si bien es cierto, no podemos hacer un control precisamente de todo, pero sí podemos hacer un control de que nosotros hemos puesto en determinado punto, ¿no? En determinado cargo, porque a final de cuentas, tal vez al contralor no lo hemos puesto, tal vez a un secretario de alguna dependencia no, pero pusimos principalmente la planilla a la inicial, y de ahí se desprendieron todos. Entonces, esos dos tipos, ese principio y ese derecho humano, siempre sirven para la defensa y sobre todo para la prevención que denominas, que también aquí en Coahuila, me atrevo a decir que sí se toca mucho ese tema de la prevención de la corrupción, ¿no? Pero en algunos otros estados no se tiene esa figura. Por lo cual, yo creo que con base en estos dos, en este principio y en este tema, sí es posible llevar a cabo una representación de una prevención precisamente de actos de corrupción o de actos de servidores públicos que estén involucrados con ilegalidades, sobre todo. Es correcto, digo, porque hay un término de la buena administración que es un principio jurídico y un derecho humano recientemente, reconocido en países como en Europa, en donde la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace mención al derecho a la buena administración, como el diseño de las estructuras administrativas, a la actuación de que los empleados pues actúen de ciertos valores y principios, que las garantías administrativas y jurisdiccionales pues estén plantadas en la Constitución. Sí, y precisamente, no sé, eso, al final de cuentas, Europa pues, nos dio un pasito adelante, o muchos pasos adelante en este tema de una buena o sana administración. El problema, y yo siempre lo he creído aquí en México, ¿sabes cuál es el problema? En primero, que nos haya fallado el Sistema Nacional Anticorrupción, porque nos queda duda de que nos falló. En segundo tema no se ha involucrado nada del tema de la buena administración, como lo mencionas precisamente, traernos esa parte de Europa aquí a México y establecerlo en la Constitución. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, las grandes, vamos a llamarlas así, las grandes figuras políticas
se verían entonces mermados o en algún momento atemorizados de que llegara alguna alternancia y aguas. Es decir, viene el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción, y aquí en Coahuila te lo podemos platicar, llega, pero viene siendo un sistema a modo, ¿no? Es decir, un sistema en el que si bien es cierto, sí te pegamos, pero no te pegamos como debe ser, ¿no? Sí te voy a citar, pero no te voy a citar como debe de ser. Sí te voy a llevar a la audiencia, pero no voy a buscar la sanción real, ¿no? Entonces te digo, yo tal vez por eso aún no se adecúa el tema aquí en México. ¿Por qué? Por temas de índole político, ¿no? Siempre que están servidores públicos va a haber alguna hebita, por más mínima que sea, de tinte o esencia política. Ese es el tema. Gracias, Daniel. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Les pido una disculpa. Saben que no podemos extendernos mucho para poder subir este contenido a nuestro canal de YouTube y que lo puedan volver a ver, o quien esté interesado en el tema pueda consultarlo en cualquier momento. Pero, maestro, te comprometo a compartirles algún correo, WhatsApp, tus redes sociales para que te sigan. Seguro publicas algo de contenido, recomendaciones de lecturas o explicaciones sobre este tema. Sí, precisamente sí, mis páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram, sí, ahí pongo varios tips, por así denominarle, para estos temas de naturaleza penal y disciplinaria. Digo, aquí ya le dejé en el chat mi correo, mi teléfono, se los vuelvo a poner por si alguien tiene alguna duda, con todo gusto aquí lo resolvemos, o bien para platicar sobre algún tema que haya derivado de aquí mismo, ¿vale? Mil gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos nosotros una edición más de Conocer para Crecer del CSIC, del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría. Agradecerte de nuevo, maestro, la participación. Ha sido una ponencia muy clara, muy puntual, muy ilustrativa. Te agradezco mucho la disposición. Agradecerles al equipo del CSIC, a Mauricio, a Tere, a Mónica, a Luis, agradecerle su apoyo y disponibilidad siempre. En esta ocasión a quien fue intermediario, y agradecerle también mucho su apoyo en ese sentido, Reinaldo Reina, nuestro amigo en común, maestro Reinaldo Reina. Gracias, Rey, seguramente estás Gracias, por aquí, amigo, por hacer posible este ejercicio. Recordarles que estamos todo el tiempo publicando contenidos, convocatorias, eventos en las redes sociales del CSIC. Pueden visitar también la página del CSIC, csic.mx, csic.mx, y consultar la oferta académica. Tenemos algunos cursos que hemos habilitado. Esta semana se abrió un curso muy interesante de certificaciones para el sistema Cambridge English, y hay un curso también que ya se lanzó una convocatoria para un taller permanente de creación literaria. Por ahí próximamente estaremos ya habilitando y iniciará la convocatoria, pues la apertura para un diplomado en Derechos Humanos. En fin, agradecerles de nuevo. Muy buenas noches, que estén muy bien y hasta pronto. Nos vemos el próximo jueves, todos los jueves a las 8 de la noche, Conocer para Crecer. Gracias a todos. Hasta luego, gracias, maestro.